Un poder maravilloso en la sangre. Busquemos el libro de Hebreos, por favor. Vamos a ir al capítulo 2. Empezaremos en el versículo 5. Qué bueno que nos acompañan los hermanos hoy, como siempre, Mike Mosserall, John Rosenstern, Dave Smith, Donnie, Gabriel, Lauren, Josh y el Dr. Watts y ustedes. Qué bueno tenerles a todos ustedes. De corazón se los digo. Ustedes por televisión también. Y Dani, continuamos entonces o empezamos con Hebreos 2:5. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual hablamos. El Señor no les ha dado a los ángeles el dominio que le ha dado a Cristo. Pero alguien... Discúlpame, Donnie. Lo que él dice acá, cuando nos dice, porque no sujetó a los ángeles en el mundo venidero, ¿a qué se refiere? Aquí está hablando de la edad del reino, el reino milenario que tiene dos nombres, significan ambos lo mismo, es un periodo de tiempo como la mayoría ya lo conoce. Ese tiempo durará 1000 años y habrá mucho pecado en ese, muy poco pecado, no habrá mucho. Por ese periodo de tiempo habrá poco, pero cada creyente resucitado recibirá un cuerpo glorificado, no habrá pecado, no habrá muerte, porque eso es lo que causa estas cosas, es el pecado, pero no habrá más pecado en ese tiempo. Y Jesucristo, y es lo que quiero resaltar, Jesucristo será Rey de Reyes y Señor de Señores durante todo y en todo el mundo. Lo que Pablo trata de hacer aquí, él intenta lograr que el pueblo entienda. Algunos de los judíos habían aceptado a Cristo como su Mesías, su Salvador, pero ahora le estaban dando la espalda, rechazándolo y realmente ridiculizándolo también, diciendo que él no era el Mesías. Y hubo mucha persecución que se estaba llevando a cabo entre aquellos que habían aceptado a Cristo. Sin duda, habían cientos, tal vez miles que lo hicieron en Jerusalén. Y cuando ellos aceptaron a Cristo, lo rechazaron, tuvieron que negarlo y estaría esto cerca de blasfemia. Y realmente si ellos tenían algún familiar que había aceptado a Cristo, estos eran judíos ahora. Los vieron venir por la calle, si los veían venir, cruzaban al otro lado. Y muchos de ellos aún celebraron un funeral. Si eran familiares, primos, primas, hermano, hermana, hijo, hija, si aceptaban a Cristo, literalmente celebraban un funeral para ellos, queriendo decir que habían muerto y blasfemaban su nombre y se rehusaban, bueno, los trataban como que estaban muertos. Y a algunos de los judíos se les hizo difícil aceptar eso, no podían soportar esa vida y trataban de volver a entrar al judaísmo y eso es lo que Pablo está tratando acá. Es que Jesucristo, tenemos que entender que no era de la aristocracia. Él no era uno que vino tal vez de la realeza de aquel tiempo. Sí le había venido de una realeza, pero no del tipo que el mundo quería. Lo miraban como que era un campesino pobre y eso era lo que él era en ese momento. Entonces, ¿cómo es posible que este va a ser nuestro campeón, nuestro Mesías? Ellos estaban buscando un Mesías que conquistara como David y que destruyese a Roma. Y si Jesús hubiese usado su poder para hacer lo que ellos querían, ellos hubiesen aceptado la sabiduría de Salomón y el poder de David. Pero él no vino a hacer eso en ese momento. Él dijo, soy manso y humilde de corazón. Aprended de mí, porque soy manso y humilde de corazón y encontrarán o hallarán reposo para vuestras almas. Lo que ellos querían, él no se los dio, porque los hubiese llevado en lo más profundo del pecado. Ellos necesitaban ser libres del pecado. Amén. Eso era lo que necesitaban.
Muy bien. ¿Alguien más quiere anexar algo en este versículo? Hermano Suárez, es importante que veamos lo que se estaba enseñando entre la comunidad judía de aquel entonces. Se descubrió que habían escritos judíos y aún escenas de la comunidad posterior que descubrieron que la idea en la era mesiánica, que junto con Jesús, el Mesías, de acuerdo a cómo se referían a él, sería el reino de los ángeles. Miguel, el arcángel, y los otros ángeles reinarían y gobernarían en la tierra, y esa enseñanza fue prominente entre algunas sectas de los judíos. Hay una posibilidad que puedo ver que esto también se estaba refutando aquí, porque el argumento que Cristo es mayor a los ángeles, que no era para los ángeles tener el dominio de la tierra, sino el hombre, y Jesús en la cruz recobró esa posición que el hombre perdió y se manifestará en la era mesiánica que llamamos el reino milenial, el milenio. Así que una vez más, constantemente utiliza esta comparación y este argumento de que Cristo es mejor que los ángeles. Vamos a ver cómo es mejor que Moisés. El nuevo pacto es mejor que el antiguo pacto, así que el entendimiento de hoy debe ser lo mismo, que Jesucristo es el pacto, es un mejor pacto, es el nuevo pacto que debemos seguir y no regresar al antiguo pacto ni a ningún aspecto de lo que ellos pensaban que el antiguo pacto representaba, incluyendo la administración de ángeles. Donnie, el mundo tiene un problema ahora con Jesucristo. Sí, claro, ¿De qué manera? no creen en él. Ese es el problema principal y esa es la ira, la razón por su ira. Pero tienen que creer para ser salvos. Sí, claro, pero la razón por qué el mundo nos odia tanto a nosotros es porque nuestra proclamación de Jesús reprende su pecado y condena su pecado y pone su pecado a prueba. Y eso, bueno, si uno dice que uno tiene que ser salvo, bueno, Pero la mayoría no creen que hay algo como el pecado. correcto, yo lo sé, pero sea lo que sea que estén haciendo, Jesucristo confronta eso. Ellos no quieren nada, por eso es que ellos dicen que somos culpables de discurso de odio, porque quieren practicar su homosexualidad, ellos quieren practicar su promiscuidad, ellos quieren practicar sus drogas y alcohol, y no quieren que nadie les diga nada al respecto. Y si lo hacen son palabras de odio. Correcto, sí, exactamente. Como por ejemplo aquella persona que dijo en las noticias, un comentarista en una de las cadenas liberales, nosotros somos viles, somos gente vil, porque no aceptamos y no somos inclusivos, ni aceptamos a nadie, pero esa es una mentira. En el cristianismo nosotros sí aceptamos, aceptamos a la persona, pero no aceptamos el pecado. Aceptamos a la persona para decirles que hay un camino de liberación y salvación. ¿Cómo se llama la persona que falleció, Larry? ¿Cómo se llamaba? Larry King, Sí, Larry King. Ese era su nombre, ¿no? Escuché en una ocasión que él dijo a través de la televisión, dijo, usted está diciendo, hablaba con alguien, que solamente aquellos que creen en Jesucristo pueden ser salvos. Eso deja fuera a toda la nación de Israel, pero también deja fuera a la mayor parte del mundo, una gran parte del mundo, porque la mayor parte del mundo no cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. sí. Si les preguntamos, ¿iban a decir algo acá? Dirían, él es un buen hombre, es carismático, pero hasta ahí llega la situación. Lo que el mundo está diciendo es humanismo. Cada hombre tiene el derecho de establecer su propio sistema de valores. No hay ningún absoluto, ni bien ni mal. Bueno, vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a decirle a la tienda que vamos a usar el medicamento que queramos y lo vamos a aceptar, no importa lo que sea. Eso no sería aceptado muy bien, No ¿no? en esa situación, no. Bueno, es lo mismo. Yo voy a hacer mi propia religión, por ejemplo. Eso no va a funcionar. Bueno, no funciona, pero ellos piensan que funciona. Eso es lo que ellos quieren. Y eso es lo que ellos han establecido. La mayoría del mundo el día de hoy dice que no tienen derecho de decirme que yo estoy mal. Bueno, el alma eterna de cada individuo es lo que está en juego. Exactamente, sí. El alma eterna del hombre. Esta semana pasada estuve en Orlando, Florida, en una conferencia de acreditación para el grupo con el que estamos procesando la acreditación para el instituto, y uno de los predicadores era de Alliance for Religious Freedom, el grupo que representaba
al panadero en Colorado, que fue demandado por no querer hacerle un pastel a una boda del mismo sexo. Y él estaba pasando por diferentes casos que han trabajado y continúan trabajando, y mostró una imagen, un retrato de 3 hombres y también una pequeña, una niña. El de en medio tenía una niña en sus brazos, y en el estado, son del estado de Washington. Y por primera vez en la historia de los Estados Unidos, 3 personas fueron escritas en un certificado de nacimiento para esa niña. Esos 3 hombres no solo están en un matrimonio homosexual, pero son 3 y son los padres de esta niña. Y eso estuvo en el New York Times y fue celebrado y fue aplaudido como que miren esta gran unión progresiva, que ahora son padres de esa niña pequeña. Es una situación muy alarmante el hecho de que eso se celebra, no solamente el matrimonio homosexual, pero también la poligamia, ese matrimonio homosexual polígamo. Cerca de 20 años atrás eso no hubiese sido No aceptado. creo que ni siquiera 10 años atrás se hubiera Así aceptado es. eso. Francis invitó a ese hermano a la programación, ¿no? Sí, y él estaba hablando de los diferentes casos para los que han trabajado, cosas que han presentado ante la Corte Suprema, y es algo muy alarmante todas las cosas que ahora se están celebrando, que podemos ver que no solo son aceptadas, pero también que tenemos que celebrarlas. ¿Por qué es que es tan difícil que muchos, si no la mayoría de las personas, crean en Jesucristo? ¿Por qué es eso tan dificultoso? Como dijo el hermano Donny, los confronta con su pecado. Y si usted dice genéricamente, yo amo a Dios, o yo sigo a Dios, o yo quiero darle gracias a Dios, Dios significa muchas cosas diferentes para mucha gente, pero cuando usted dice Jesucristo, usted ya reduce todo, y hay poder, como dijo el hermano Jonathan, hay poder en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús, bueno, hay convicción y conmueve. Y la gente sabe que cuando uno comienza a hablar de Jesús es cuando la gente comienza a sentirse incómoda. Uno habla de Jesús y ellos se sienten incómodos y convencidos cuando escuchan su nombre. Hermano Schwager, en una gran parte del mundo hay una frase que se dice: la ignorancia es alegría, digamos así, porque realmente nos hemos robado esa ignorancia, no tienen excusa. Ahora, porque el Evangelio ha sido esparcido, han escuchado el Evangelio, no pueden dormir en paz. Amén, así porque es. de tal manera amó Dios al mundo que entregó su Hijo unigénito, Sí, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la llave. eso es. Esa es la llave. Si usted no cree en Él, no puede ser salvo. Aquellos que tienen un camino distinto o que quieren decir que Dios no existe, que para mí es preocupante, realmente no tiene sentido, toman todo este tiempo y energía argumentando sobre la existencia de Jesucristo. Si no cree que existe, ¿por qué les molesta? ¿Por qué tanto tiempo en el internet diciéndole a todo el mundo que no existe? Si usted tiene un problema con el conejo del fin de semana de resurrección, a usted no le molesta. ¿Por qué habla de alguien que no existe? La realidad es que aún los ateos saben que Él existe y nosotros hemos quitado o removido su defensa. Así que tienen que tratar con eso. Y por eso la palabra es tan poderosa, por eso predicamos la palabra de Dios, por eso llevamos Biblias al mundo. Así es. Para remover la excusa. Tienen que reconocer quién es Jesús. ¿Quién dijo Jesús? Amén, que así preguntó quién que yo soy. Hay poder en ese nombre. Durante la Segunda Guerra Mundial tuvo un primo que murió en la batalla del Bulge, me parece que fue. Pero el caso es que este joven, en un campo de batalla, él había sido herido y había sido realmente herido muy letalmente. Y un soldado alemán también se entró en la trinchera donde este hombre se había refugiado. Y sucede que cuando lo vio, levantó el rifle con la bayoneta en el frente e iba a traspasar al soldado. Pero el soldado contó en la historia, dijo: oh Jesús, ayúdame. Y en ese momento, ese soldado alemán lentamente bajó su arma y en un inglés limitado dijo: mi mamá amaba a Jesús. Y en lugar de matarlo, él lo ayudó, lo socorrió y detuvo el fluir de la sangre, le salvó la vida. Hay poder Sí, en amén. ese gran poder, Gloria a poderoso Dios. nombre de Jesucristo. Aleluya al Cordero.
Alabado Dios. Y saben, esto voy a hacer en este momento. Hay algunos entre ustedes que acaban de encender la televisión y ustedes sienten algo que nunca han sentido en sus vidas. Y el Señor Jesucristo quiere salvar sus almas. Él les ama. Él murió en la cruz del Calvario para que usted, yo, ellos, nosotros pudiéramos ser salvos. Alabado Dios. No hay otro nombre entregado en el cielo a través del cual el hombre puede ser salvo sino el nombre de Jesús. Voy a orar y yo quiero que usted ore conmigo. Quiero que lo repitan conmigo y créanlo con todo su corazón. Y si lo hacen, su mundo cambiará. Oremos, Padre que estás en los cielos. Padre que estás en los cielos, Yo vengo a ti yo vengo a ti en el nombre de Jesús. en el nombre de Jesús. Te pido perdón por mis Te pecados. pido perdón por mis pecados, La vida que he la vivido. vida que he vivido, Las cosas que he hecho. las cosas que he hecho. Por favor, perdóname. Por favor, perdóname y límpiame y límpiame con tu preciosa sangre con tu preciosa sangre de toda de injusticia. toda injusticia. Con mi boca Con mi boca yo confieso, confieso al Señor Jesús. al Señor Jesús. En mi corazón, En mi corazón yo creo yo creo que Dios le resucitó, que Dios le resucitó de entre los muertos, de entre los y muertos Él vive. y Él vive. En este momento, En este momento acepto a Jesucristo acepto a Jesucristo como el Salvador de mi como alma el Salvador de mi alma y le hago, y le hago el Señor de mi el vida. Señor de mi vida. Y de acuerdo a su Y de palabra, acuerdo a su palabra, que no puede que mentir, no puede mentir, soy lavado, soy limpio, soy limpio. he nacido de nuevo, nacido de nuevo. yo soy salvo. Yo soy salvo. Alabado Dios, gloria. Démosle al Señor un aplauso de adoración. Alabado Dios, alabado Dios. Nacido de nuevo, ha habido un cambio en mí. Nacido de nuevo, tal como dijo Jesús, nacido de nuevo y todo por el Calvario. Gracias a Dios que he nacido de nuevo. Alabado el Señor. Viendo la escritura, hermano Swagger, ¿por qué algunas personas no reciben el Espíritu Santo, lo rechazan? Dice en 1 Corintios capítulo 4, dice, el cual el Dios de este mundo, refiriéndose a Satanás, ha cegado la mente de los que no creen para que por el Evangelio glorioso resplandezca en él, que es la imagen de Dios, por decir así. Esto es otro factor. Cuando uno trata con falsa doctrina o rechazo voluntario, uno abre su vida al poder del enemigo que lo cegará y causará gran daño. De la misma manera, cuando usted trata de vivir bajo la ley, Pablo le diría a los corintios también que uno pone un velo sobre la cara, uno no ve ya correctamente. Y esa es otra preocupación porque Repita eso, digo John. que en 2 Corintios capítulo 3, si nosotros tratamos de regresar a la ley de Moisés, nos ponemos un velo en el rostro y ya no podemos ver claramente. Entonces tratamos de regresar al antiguo pacto, pero estamos cegándonos en cuanto a los beneficios del nuevo pacto. Pero hay buenas nuevas porque vamos a llegar otro día, pero lo voy a leer hoy, en el libro de Hebreos, donde Pablo dice que la palabra de Dios es rápida, es viva, eficaz, más filosa que una espada de dos filos, penetrando hasta el espíritu, el alma, los tuétanos y discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Una de las cosas que usted acaba de hacer hace un momento es reaccionó al mover y la operación del Espíritu Santo, porque él estaba convenciendo a la gente de pecado. Así es. Y ese es nuestro problema, el pecado. Por eso es que no quieren escucharlo. Creo que fue usted que dijo hace muchos años que Ted Turner dijo que hay que sacar aquello del adulterio. Por supuesto fue el fundador de CNN, si no me equivoco. No quieren escucharlo porque les trae convicción a su corazón. Entonces, al no decirlo, al ignorarlo, ya no se hace lo que la convicción nos dice que debemos hacer. Y ese es uno de mis desafíos grandes con la revolución de la gracia, porque no quieren hablar del pecado. La palabra de fe también dice que no necesitamos hablar del pecado porque nos hará una conciencia de pecado. No necesitamos una, ya la tenemos. Si pecamos, tenemos la convicción del Espíritu Santo haciendo su obra en nosotros. Así que debemos predicar la palabra de Dios a los que no son salvos para que los traiga a un lugar de convicción y para que ellos sepan que necesitan un Salvador, y para el creyente que no quiere pecado en su vida, o para que vuelva él a la cruz también para arrepentirse de ese pecado, para que puedan tener comunión y andar en justicia otra vez. Mencioné a Larry King momentos atrás. Yo estuve en su programación 2 horas en la ciudad de Nueva York. Una vez Francis y yo estuvimos allí por algo. Y
y solamente iba a durar 1 hora. Y él extendió la programación, nos llevó a 2 horas. Y cuando salí de allí, ¿recuerdan a Sam Jonathan? El reportero, sí. Él iba a salir al aire y no pudo porque habíamos tomado su tiempo. Y él fue muy amable. Me dijo, esto es televisión verdadera, me dijo. Verdadera televisión, porque yo no sabía de qué él iba a hablar. A él lo habían removido, yo pensaba que él se iba a molestar porque no salió al aire, pero fue un excelente reportero. Lamento que yo no pude hablar con él de su alma. Creo que tal vez oré, pero no lo recuerdo. Bien, ¿algo más sobre este versículo? Versículo 6, por favor. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, Salmos 8, 4 al 6. ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Manifiesta el motivo por el cual Dios le ha dado al hombre tanto aviso. O el hijo del hombre que le visitas. Se refiere a una consideración a fin de ayudar o beneficiarse. Indica claramente el Hijo del Hombre, la raza humana y no Cristo. Entonces, en estos versículos, el apóstol Pablo trata con la humanidad. ¿Y qué es el hombre? Para que esto nos dice que el hombre está en la mente de Dios y es muy importante cuando dice que es el hombre para que te acuerdes de él. Cuando consideramos el alma de cada hombre y mujer, cada alma es eterna, ¿no? Y eso es lo que lo hace tan especial ante los ojos de Dios. Y usted fue creado a la imagen de Dios, en un sentido, ¿no? Entonces, cuando Adán y Eva fueron formados, Dios quería que ellos trajesen hijos e hijas de Dios al mundo, pero por el pecado, el fallo, la caída de Adán, solamente podían traer hijos al mundo a la imagen de Adán, lo que quiere decir que cada persona es un pecador, cada persona necesita a Cristo, pero gracias a Dios que nosotros hemos nacido de nuevo, y es la razón por la cual yo quiero que ustedes sean salvos, ustedes que no son salvos. Y yo me alegré por mi primo, obviamente ustedes saben que él falleció unos días atrás. Yo estaré predicando en su funeral el sábado en la mañana. Él le dijo a alguien, yo sé dónde yo estaba, dónde estoy ahora y sé a dónde voy. Aleluya. Aleluya. Y le doy gracias a Dios por eso. Permítame decirle que todos los álbumes de oro, el dinero, la fama, todas esas cosas que el mundo ofrece no se compara en lo absoluto con lo que Jesucristo puede hacer por un alma eterna. Gloria a nuestro Dios. Alabado Dios, alabado Dios, alabado Dios. Él cambiará su vida. Sí, Él Señor. cambiará su futuro, su eterno destino para bueno y para lo mejor. Alabado Dios. Así que, ¿cómo contestamos esa pregunta? ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? Esa es la pregunta que se hace aquí. ¿Qué responden ustedes? Doctor Dave, ¿qué opina? Bueno, la pequeñez del hombre y el escritor es como le pregunta a Dios, Dios, ¿quiénes somos? Porque tú te acuerdas de nosotros. Él es tan infinito y nosotros tan finitos, limitados, indignos y Eso fue lo que el apóstol es lo que está preguntó. preguntando porque es algo tan anonadante que el Dios del universo pueda estar tan enamorado de nosotros para enviar a su Hijo y morir por nosotros en la cruz. Es algo anonadante. Yo creo que jamás podemos llegar a comprender el amor de Dios, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios envió a su Hijo unigénito para morir por nosotros. Es algo, miren, no merecemos nada más que la muerte. No merecemos nada más que la muerte, pero el Dios del universo le preocupa nuestro ser, cada parte de nosotros, todo lo que somos, nuestros temores, ansiedades, preocupaciones, todo lo que somos. Y es algo tan anonadante ese concepto. ¿Sabes? Si Él no hubiese venido y muerto en la cruz, hubiese sido resucitado entre los muertos,
Si eso no hubiese sucedido, cada alma hubiese ido al infierno. Así es. Ninguno hubiese sido salvo. Sin la cruz no hay salvación. Amén. Y hay poder en la sangre. Alabado Dios. Y en la cruz, do primera vi la luz, y las cargas de mi alma se fueron. Fue allí por fe que recibí la vista, y ahora me regocijo todo el día. Alabado Dios, alabado Dios. Mi Salvador me salvó, soberano es. Cuando Él hizo su obra por una alma como la mía, y eso lo describe, realmente somos un gusano, pero Él nos amó lo suficiente para morir por nosotros en la cruz del Calvario para que fuésemos salvos. Alabado Dios. Así que cuando dice que es el hombre para que te acuerdes de Él, ¿tienes algo más que decir aquí, Donnie? Bueno, usted hizo la pregunta y yo creo que, bueno, la respuesta realmente se encuentra en el versículo 7. Pero el hombre redimido tiene una dificultad entendiendo que somos una criatura, una creación más alta que los ángeles. Cuando hablamos de los ángeles en la iglesia, todo es algo místico. Y ellos ven a los ángeles a un nivel superior, pero Dios en el versículo 7, Él dice, tú le hiciste un poco menor que los ángeles, pero es una traducción mala. Es un poco menor a Dios, la Trinidad, Elohim. Entonces nosotros somos de una creación superior. Así es. Que las huestes celestiales. Por eso es que Dios está tan atento con nosotros. Leamos los versículos 6 y 7 una vez más, por favor. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, Salmos 8, 4 ¿qué es el hombre 6? para que te acuerdes de él? Esto entra en la razón por la cual Dios le ha dado al hombre tanto conocimiento. O el hijo del hombre que le visitas. Esto se refiere a mirar para beneficiar y ayudar. Y esto indica que el Hijo del Hombre de que se habla aquí es la raza humana y no Cristo. Tú le hiciste un poco menor que los ángeles. Debería haberse traducido, lo has hecho menor que la deidad. Y está hablando de la humanidad, ¿no? La palabra en hebrea ángeles es Elohim, que significa Dios. Y así se debió de haber traducido. Le coronaste de gloria y de honra. Proclama eso que nunca fue dicho de los ángeles. Y te pusiste sobre las obras de tus manos. Lo que los dominionistas retienen a pesar de la caída. Sin embargo, como debo de ser obvio, mucho se ha perdido, pero para estar seguros, todo se ha conseguido, recobrado en Cristo y será una realidad en Cristo. Lauren, hay millones alrededor del mundo cuyas vidas es una botella de alcohol, ¿correcto? Así es. O un polvo o pastillas, las drogas. Tú viviste esa vida por un periodo de tiempo, Señor, antes de conocer al Señor. Así es. Tu vida ahora ha terminado siendo realmente muy diferente, constructiva, no destructiva, Sí, sino Señor. constructiva. Amén. De otra manera, si hubieses continuado en la dirección que llevabas, si no te hubiese matado, realmente no hubiese sido de bendición a nadie. Bueno, sí, una persona en esa condición ni siquiera es ayuda para sí mismo, ¿verdad? Eso es el proceso entero. Pero miren, creo que en toda la conversación de hoy, lo impresionante de todo es que el hombre en general se ha alejado de Dios, sin embargo Dios ha corrido tras el hombre y de hecho ha cambiado las cosas para su beneficio, y el salmista, y esto es lo que el autor de Hebreos nos está escribiendo, que no tanto está haciendo preguntas como simplemente está viendo, atónito, viendo cómo Dios ha tratado con la humanidad, cómo no merecíamos nada. Yo aún no le puedo decir a usted por qué Dios llegó a mi vida cuando llegó. Pero tanto de la humanidad, su vida es una pérdida. Pero eso no beneficia a nadie, eso no les beneficia a ellos mismos, son realmente una carga a la sociedad. La verdadera vida demanda que tengamos una relación con Dios, y recuerde, de acuerdo a cómo yo escuché a todos los hermanos hacer el comentario anteriormente,
la humanidad, como Caín, ha huido de la presencia del Señor, no quiere que se le recuerde que aún está huyendo de la presencia del Señor, tal como Caín. Pero cuando usted se da la media vuelta y usted lo saluda y se encuentra con Él y usted entra a una relación con Él, las cosas que Él puede hacer en su vida y las cosas que usted experimenta después de venir a Cristo son impresionantes, absolutamente. Y mire, yo me quedo atónito viendo a todo, Señor, ¿por qué? ¿Por qué tú? ¿Qué fue lo que viste en mí? ¿Por qué me encontraste? ¿Por qué me alcanzaste? Pero Él ve lo que esa persona puede Ese es el hacer. punto, sí. Y luego por eso es que nosotros podemos ver ahora como el salmista, y realmente no es una pregunta, realmente más que nada es una postura bueno, es increíble lo que tú has hecho en mi vida, tú me has dado esto, has hecho esto, me has puesto acá. Pero es una realidad que muchos no aceptan a Cristo y no aceptarán a Cristo porque no quieren abandonar su pecado. Bueno, sí, les da miedo que van a perder cualquier semejanza de vida, semblanza de vida que hayan experimentado. Pero una gran parte de eso empieza Las placenteramente. drogas y el pero alcohol eso es esclavitud. siempre, jamás es una duda, siempre terminará en ataduras. Y Y cuando dices esclavitud, ¿a qué te refieres? bueno, una vez más, cualquier persona que quiere intoxicarse aún un poco está huyendo. Es un escape, es para escaparse de lo que estamos experimentando en la vida. No importa hasta qué punto, pero ese escape no suple la necesidad, solamente Dios puede suplirla. Así es, así es. No puedes huir de Dios. Puede, pero una vez más, mire, nos intoxicamos, consumimos drogas porque no estamos felices con nuestra vida y necesitamos un descanso, necesitamos salir de lo que estamos experimentando. Por eso es que me impresiona tanto a los cristianos que piensan que es importante beber, porque sería lo último en mi mente que yo quisiera llegar a hacer otra vez, porque yo he sido lleno de el Espíritu de Dios, el poder de Dios, la presencia de Dios. Amén. Y eso es lo que yo quiero, a eso quiero llegar, a eso yo quiero correr y Así es, eso ciertamente es suficiente. Cuando uno piensa que esa otra cosa es un medio de escape o un placer, no va a ser algo duradero, siempre va a ser un desastre. Así es. Entonces Dios hizo al hombre originalmente aún en una escala mayor que los ángeles. Ahora no se ve de esa manera ahora porque el pecado ha tomado un gran peso, pero cuando Dios creó al hombre nunca quiso que el hombre muriese. No era lo que estaba allí, fue el pecado que causó la muerte. Y aún entonces, aunque el hombre fue hecho de polvo, fue creado tan maravilloso, tan bellamente, que tomó cerca de 1000 años para que el hombre muriese. Amén. Y hoy en día la expansión de tiempo en todo el mundo son unos 70 años, pero realmente anticipamos ese tiempo cuando habrá un cuerpo glorificado y no habrá más muerte, ¿no? Alabado Dios. Y Otra intención hermosa de Dios con el hombre fue que el hombre tenía la habilidad de procrearse y de ser hijos de Dios. Cuando el hombre cayó en pecado ya no podía producir hijos ante Así Dios, es. solamente podía producir hijos conforme a la semejanza de Adán en vez de la semejanza de Dios. Entonces ese fue otro privilegio maravilloso, pero también nos da el entendimiento de la necesidad para que el Señor Jesucristo fuese humano para cumplir la justicia de lo que era necesario para que muriera en la cruz, para vivir una vida perfecta y justa y después morir en la cruz para pagar la pena. La ley traería eso aún antes de la ley. El pecado reinaba en la ley y por lo tanto la consecuencia era pecado. Y si removíamos la ley mosaica o los 10 mandamientos, aún hay convicción sobre el corazón de los hombres y la evidencia de Dios aún reinando, como lo hemos discutido muchas veces, es un aspecto de creación, lo que sucedió antes de la ley. El hombre es culpable de pecado, él puede huir de su pecado, pero jamás podrá escapar las consecuencias del pecado. así es, así es. Y es la razón por la cual tenemos 30 millones de alcohólicos en esta nación y unos 30 millones de adictos a las drogas. Y solamente Dios sabe cuántos adictos a las apuestas. Realmente son muchos. Estoy seguro que son muchos. Miren cuántos juegan la lotería porque ahora es $1,000 millones y eso es el peor impuesto sobre Estados Unidos, el sistema de lotería.
Pero hay una buena oportunidad de que pueden ganar. Usted está diciendo que tengo una oportunidad. Exacto. Hay posibilidades, ¿verdad? ¿Alguien por acá iba a decir algo? Bueno, quiero añadir algo que el hermano Larson dijo hace un momento. Usted aludió a eso. Cuando usted se fija en el hombre hoy, el hombre no está nada de cercas donde él debería estar. Eso es verdad. Les digo que ni siquiera se acerca. Y pensamos en lo que el hombre, cuando decimos el hombre, decimos la humanidad, porque la humanidad ahora es una palabra mala, es humanidad, como quiera que sea. No es el hombre nada más, sino la humanidad en general. La humanidad es controlada por el mal. Así Es controlada por la maldad, una naturaleza mala, la naturaleza pecaminosa. Pero cuando usted considera a los millones de personas que estuvieron atadas por el pecado en el pasado, de todo tipo, sin embargo, cuando conocieron a Jesucristo y salvó su alma, ¿cómo pueden estar ahí diciendo sublime gracia? Cuán dulce el sonido que salvó a un miserable como a mí. Cuando uno piensa en la gracia de salvación de Dios, la misericordia que Él nos ha mostrado, entonces yo creo que ahí mismo eso es suficiente, por lo menos para mí como hijo de Dios, para estar agradecido por siempre y aún para decir por qué quiero darle la espalda a alguien que ha extendido tanta gracia a mi vida y misericordia. Yo no puedo imaginarme por qué alguien quiere alejarse de eso. Usted lo dijo, ¿por qué quiero alejarme de la bendición para regresar a un estilo de vida de pecado? Y eso, bueno, yo me maravillo de la gente que hace eso y yo quiero animar a la gente que está sintiéndose de esa manera, que no se rindan ahora. No dejen de creer, así es. porque su ayuda viene rápido. Así es, por la gracia de Dios. Amén. Y realmente sin Dios, la única razón por la cual esta raza humana ha existido, el tiempo que ha existido, es para evitar de que se destruya, es por el Evangelio. Sí, y estoy convencido que esa persona tal vez se sienta sola, deprimida, parece como que no hay razón por qué seguir viviendo, pero si ellos solo se extienden en fe e invocan a Cristo, invocan a este Dios del que estamos hablando, van a encontrar por sí mismo cuán maravilloso es Él, cuán maravilloso y magnífico, cuán faltos nosotros, es lo que hizo al salmista decir, ¿qué es? ¿Cómo dice? ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? Pero se van a enterar de cuánto a él le importa nuestra vida, cuánto quiere estar en intimidad con nosotros, cómo puede hacer que la vida valga la pena aunque todo lo demás en el mundo y en su mundo esté mal. Eso puede ser esa única cosa que los mantiene de una manera positiva, porque Dios vendrá, Él se dará a conocer. Pero el pensar en alguien que no hizo nada malo, pero voluntariamente muere en la cruz del Calvario, la muerte más terrible que se puede imaginar realmente si pensamos en eso, pero trayendo sobre sí el pecado y su penalidad de toda la humanidad, realmente del pasado, del futuro, sea como sea. Cuando digo el pasado, cada uno que ofreció un pequeño cordero antes de que Jesús viniese esos miles de años antes de él venir. Esa situación en particular, el cordero no podía salvar a nadie, pero Dios salvó a esas personas en crédito, literalmente crédito. La deuda será pagada. Correcto. Y esa deuda fue su sangre derramada, Amén. que Él murió en la cruz del Calvario. Y cuando pensamos en eso, si le hacemos la pregunta a las personas, Él fue a la cruz porque Él hizo algo que no le gustó, Él no hizo nada más que, bueno, y aún Israel, manufacturaron algo, pero Él no había hecho nada. Pero no hay nadie en la historia que haya pagado tal precio como el que Cristo hizo por nuestra salvación. Y es la razón por la cual es vergonzoso que una persona se pierda. La salvación es tan fácil, realmente que lo es. No es difícil. Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Amén. Eso es lo que el joven dijo estando en la cruz. Y eso fue todo.
Él no tenía un órgano ahí atrás, él no tenía nadie cantando para él. Él simplemente acuérdate de mí cuando estés en tu reino y rápidamente así Jesús dijo, este día estarás conmigo en el paraíso. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya al Cordero. Y eso realmente es la mayor salvación, la historia de salvación que jamás se ha conocido. Excepto la mía. No, excepto la mía. Sí, es lo que quiero Yo decir. tenía 8 años de edad. Ahora ya me está entendiendo, ¿verdad? Alabado Dios. ¿Le amamos? Amén. Claro que sí. Se me hace difícil leer ese reloj allá arriba. Sí. Hay problemas que vienen con el envejecer. Permíteme decir algo en esta fenomenal conversación. Algo que podemos decir del hombre es esto, que el problema más grande que todos tenemos con la humanidad en general también es que el hombre se ve a sí mismo como Dios. El Estás hombre en se lo ve a sí cierto. mismo Así como es. Dios. Y depende de quién sea, de quién estamos hablando o con quién estamos hablando, pero siempre identificarán el problema y el problema relativo a él siendo la solución. Por ejemplo, si uno habla con un político acerca de los problemas, mágicamente el gobierno se convierte en la respuesta. Entonces uno puede ver que no importa cuál es el contexto, si es religión, esa creencia religiosa se convierte en la respuesta. Pero el problema del hombre es que, número uno, tiene que darse cuenta de que él está perdido y necesita ser salvado. En segundo lugar, tiene que darse cuenta de que no puede salvarse a sí mismo. Y tenemos que llegar a esa conclusión. Señor, primeramente yo creo que tú eres real, creo en tu palabra y aun si solamente uno sabe un poco, solamente un poco, todo lo que tenemos que saber es que necesitamos ser salvados y es lo que el poder de convicción del Espíritu Santo hace. Pero el problema del hombre en toda capacidad es que él depende de sí mismo como Dios en su propio como su propio Salvador. Y mientras que ese sea el caso, entonces eso es lo que no estamos dispuestos a dejar. Porque básicamente estamos diciendo, bueno, podemos decir, nos podemos salvar a nosotros mismos. Lo que yo estoy diciendo no está mal, no hay problema, así que no me digan lo contrario. Y eso es lo que el hombre y la mujer, toda la humanidad, como dijo Gabe, todo el mundo tiene que venir al punto final de darse cuenta de que no son Dios, no son su propio Salvador y no se pueden salvar a sí mismos. Pero hay un sacrificio y ese sacrificio ya ha sido hecho y ese fue Jesucristo en la cruz. Escuché a Rush Limbaugh decir, se hizo una retransmisión después de haber fallecido. Él dijo, en lo que refería a su enfermedad que le quitó la vida, él dijo, he aceptado a Jesucristo como mi Salvador, he nacido de nuevo. Alabado Dios, alabado Dios, alabado Dios. Escuché a otra persona a través de la televisión, de Fox Televisión, dijo fuertemente, he nacido de nuevo, he aceptado a Jesucristo. Hay más allá afuera de lo que nos damos cuenta. El Señor dijo, yo tengo 7,000 que no han doblado las rodillas ante Baal y deben de haber muchos más que no han doblado las rodillas ante Baal. Alabado Dios. Bueno, tenemos unos momentos más. Johnny. Un comentario más sobre lo que dice Josh. La escritura dice que hay un camino que le parece bien al hombre, pero el fin de ese camino es muerte. Así que el hombre siempre piensa que él tiene un camino y esa idea es un camino trazado que uno piensa que puede llegar a la meta o a la conclusión de su vida. Pero ese no es el caso. El hombre está extraviado, está en el desierto, así como Caín, y a menos que nosotros vengamos al lugar en el que Dios haya ordenado el sacrificio, por eso le dijo a los hebreos en el desierto, en Números capítulo 12, yo los llevaré a un lugar y si ese lugar, ahí en ese lugar haré mi sacrificio. Parafraseando, pero es en esencia lo que quiso decir. Mire, nosotros tenemos que llegar o llevar a la gente al sacrificio. Solamente decir Jesús no es suficiente. Tienen que entender que fue lo que Jesús hizo, quien Él era, y eso es importante. Ciertamente que lo es, pero lo que Él hizo en la cruz fue lo que rompió el poder del pecado y pagó la deuda por el pecado. Y eso es lo que falta, el énfasis en la cruz, y por eso es que este mensaje, el mensaje apostólico para la salvación y para la santificación, debe escucharse. Dan y yo hemos predicado en Sudáfrica, en toda esa bella nación. Y el grupo de los Zulus eran de los más poderosos, tribus más poderosas en los años pasados en esa parte del mundo. Y Shaka Zulu era su príncipe. Sucede que recibí una carta de un africano que decía, hermano Swaggart,
yo estuve visitando la ciudad de Nueva York, negociando allí. Y él dijo, yo soy el rey de los Zulus. Y dijo, yo encendí la televisión y usted estaba transmitiendo. Y él dijo, cuando terminé de estar en esa habitación, salí de allí salvo, Alabado nacido Dios. de nuevo. Un poder supremo. Así es, alabado Dios. How sweet, oh the sound, oh that saved a wretch like me. Well, I once was lost, but now I'm found. I was blind, but now I see. 'Twas grace, 'twas